A continuación, recibamos con gran aprecio desde Argentina a Jonathan Lara. Quiero compartir con ustedes una palabra que quema en mi corazón en esta estación y tiene por título Iglesia en avance, Hades en retroceso. Iglesia en avance, Hades en retroceso. Mateo capítulo 16, versículo 16, dice lo siguiente. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Esta mañana me desperté, no sé si me dormí o me desperté así, pero con una fuerte carga en esta breve introducción a lo que serán las conclusiones de esta mañana, compartir con ustedes esta carga y esta tarea de cuál es la razón por la cual existe una familia apostólica. ¿Cuál es la razón por la que existe una familia de Dios en la tierra? Y la respuesta, al mismo tiempo que es muy sencilla, al mismo tiempo es muy compleja. Una familia apostólica existe en la tierra para llenarlo todo de Cristo. Romanos capítulo 1, versículo 5, el apóstol Pablo dice, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. No somos gente que nos reunimos y somos parte de la misma casa y de la misma familia porque nos llevamos bien o porque nos gusta o porque el modelo nos atrae. Nos hemos reunido porque tenemos el mismo interés, que Él sea visto en todo y en todos. La razón que nos vincula de diferentes geografías, de diferentes contextos, de diferentes trasfondos, es que hay en nosotros un mismo sentir, un mismo interés. No es el tema, pero yo le animo a investigar lo que significa la palabra interés. Esta palabra que el apóstol Pablo exhorta a la iglesia de Filipo al decirle, haya en ustedes el mismo interés, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. La palabra interés significa lo que está en medio, aquello que nos vincula. ¿Cuál es la razón por la cual pertenecemos a una familia? ¿Cuál es la razón por la cual nos reunimos, invertimos, muchos de ustedes desplazándose de lugares diferentes, de geografías diferentes, movilizándose, apartando 4, 5, 6 días de escuela para reunirnos? Por una sencilla razón, tenemos una tarea: llenarlo todo de Cristo. Ser apostólicos no tiene que ver con preeminencia o con que somos mejores que otros, sino con que hemos entendido nuestro llamado. Lo que hemos recibido es para llevar a todas las naciones a la obediencia a la fe. Nuestra medida de llamado indica nuestra medida de responsabilidad, entrega y compromiso. Me duele lo que ocurre en la tierra que Dios nos asignó y por esa tierra estamos dispuestos a darlo todo. No hay autoridad sobre aquello que no se ama. Solo tenemos autoridad sobre aquello que amamos. La tierra que Dios nos asignó, el campo que Dios nos asignó, la geografía que Dios nos asignó, el lugar en el cual fuimos sembrados para reproducir la palabra de verdad que tiene el poder de salvar y de restaurar el orden creado, demanda de nosotros un compromiso integral. En el año 2010, el Señor le entregó a mi papá
una visión, un modelo sobre la movilización de líderes latinoamericanos a los 4 continentes, Europa, Asia, África y Oceanía. Ese movimiento tiene un nombre que hasta el día de hoy nos convoca, que es la PET, levantando altares para expresar su trono. Y tiene como objetivo, como propósito, servir a la iglesia en los diferentes continentes con lo que Dios nos ha dado. Y me acuerdo que en aquel año mi papá nos reunió a mis 3 hermanos, a mí y a mi mamá, para contarnos en primera instancia lo que Dios le estaba hablando y lo que Dios le estaba entregando. Y me acuerdo, en ese momento yo tenía 16 años, mi hermana 13, mi hermano Samuel 10 y Pablo David 7. Y me acuerdo que mi papá nos contó lo que el Señor le estaba hablando y nosotros fuimos ampliamente desafiados. Y Él nos dijo así: quiero que sepan que todos nuestros esfuerzos a partir de esta estación estarán dedicados a este proyecto. No habrá vacaciones, no habrá cambio de auto, no habrá casa, porque nos vamos a dedicar a movilizar y a servir a la iglesia global. Eso fue en el año 2010. Pasaron los años y cada año el Señor fue preparando y propiciando lugares, encuentros, personas, y nos movilizamos, en mi caso, más de 95 países, conociendo la realidad de la iglesia, sirviendo a la iglesia de manera global. Y en el año 2014 estamos en un encuentro en Brasil y viene un hermano y dice: Dios me puso en el corazón sembrarles un auto. 2013, sembrarles un auto. Imagínense. Dice, y este auto es para Jonathan. Aleluya. La ley del primogénito. Y entonces, imagínense un joven de 18 años que le dicen: te vamos a regalar el auto. Y este hermano dice: vas a vender el auto, era un hermano de Brasil, vas a vender el auto aquí en Brasil y con el dinero vas a comprarte el auto que vos quieras en Argentina. Aleluya. Eso fue en julio. Yo cumplía años en septiembre. Entonces mis papás me pidieron que espere hasta cumplir 18 para poder comprar el auto. En el medio mi papá viaja a India, Bangalore, India. Y en el 4.º día del viaje nos pide un Skype. No había Zoom, WhatsApp no tenía videollamada, así que nos pide un Skype. Y nos conectamos al Skype con mi mamá y mi papá empieza a hablar. ¿Y cómo va el viaje, papi? ¿Cómo está todo allá? Oh, dice, impresionante. Hoy conocí una familia de misioneros que fueron enviados hace 15 años a India y desde entonces no ven su familia en Argentina. Y Dios puso en mi corazón que los llevemos a Argentina un mes con todo pago para que ellos se reencuentren con su familia y sea un tiempo de consolación. Espere. Sí, usted aplaude, pero espere. Entonces mi mamá hace la pregunta del millón. Gustavo, ¿cómo vamos a pagar eso? Entonces mi papá dice: no sé, pero Dios proveerá. Entonces yo digo: papi, mami, ¿está el dinero del auto? No, dice mi papá. Ese dinero te lo dieron a vos para tu auto. Y le digo: no te olvides que en 2010 vos nos dijiste que esto nos demandaría todo. No hay autoridad sobre aquello que no se ama. Y no hay evidencia de amor si no hay entrega. Nosotros hablamos de amar lo que Dios ama, pero no estamos dispuestos a dar como Dios dio. Ser una familia apostólica demandará entrega. Ser una familia que tenga la capacidad de llenarlo todo con el Evangelio de Cristo demandará pérdida de comodidad. Allí fue el primer auto. Años después entendí el principio de los primeros frutos y lo que eso representaba. En ese momento no.
¿Por qué te digo esto? Porque a veces nos quedamos celebrando tanto el favor que nos olvidamos para qué es. Y todo lo que Dios nos da tiene un destinatario. Todo lo que Dios nos da no puede morir en nosotros. Todo lo que Dios nos da no tiene como fin nuestro engrandecimiento, ni nuestra reputación, ni nuestra mejora de calidad de vida. Todo lo que Dios nos da tiene un fin: llenarlo todo con el Evangelio de Cristo. Esta palabra de verdad, esta palabra de gracia, nos lleva a no separar lo que una familia recibe como asignación de su responsabilidad. La gracia no era para celebrar el favor, era para llevar a las naciones a la obediencia y a la fe. Puede mirar al que está a su lado con la mejor sonrisa de un sábado a la mañana después de 3 días de escuela y decirle: no celebres el favor. Pregúntate para qué es. A veces nos entretenemos tanto con lo que Dios nos da, nos extasiamos tanto que nos olvidamos que eso no tiene un fin en nosotros mismos, sino el llegar a otros. La revelación de la centralidad, de la supremacía, de la universalidad de Cristo no nos puede dejar en la comodidad del conocimiento ni en la crítica empedernida. Debe dejarnos en una posición de constante avance. Existe una profunda conexión entre tú eres el Cristo, entre yo edificaré mi iglesia y entre las puertas del Hades no prevalecerán. Nuestra cristología define nuestra eclesiología. No es a la inversa. La eclesiología no define la cristología, es la cristología. Lo que hemos conocido, lo que se nos ha revelado de Cristo, lo que afecta la manera en la que hacemos iglesia. Y es imposible ver a Cristo y mantenerse estático. Esta palabra, las puertas del Hades no prevalecerán. La palabra prevalecer significa literalmente quedar en pie. Y la iglesia en nuestra generación ha sucumbido a la comodidad. Y entonces esperamos que las puertas del Hades retrocedan en nuestra generación mientras nosotros estamos quietos. Pero esa expresión prevalecer no significa que caerán mágicamente. Significa que caerán frente al avance. Hay una orden liberada del trono de Dios sobre la iglesia en esta estación y es avance, es movilización, es movimiento, es constante expresión de aquello que ha visto. Tú eres el Cristo, Él edifica su iglesia y las puertas del Hades no prevalecen contra ella. Hay una sentencia y es que nos vamos a enfrentar en el avance a las puertas del Hades. Es imposible que la iglesia avance y no confronte las puertas de la muerte. Pero al mismo tiempo hay una sentencia. Y es que esas puertas, independientemente sea su nombre, no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Quiero dejarte 7 pensamientos muy breves a modo de enunciado. ¿Cuándo la iglesia avanza? ¿Cuándo es que la iglesia avanza? ¿Cómo podemos medir? Voy a decir esta palabra que mucho no la agarro todavía, pero la dijeron todos los expositores y suena linda. Entonces, para no ser el único que no la dijo, ¿cómo la iglesia puede usar el metrón? ¿Cómo puede medir el avance? ¿Cuáles son las evidencias? Yo te quiero dejar 7, usted encontrará más. Y no es 7 porque 7 es el número, es 7 porque es hasta donde llegó la cabeza cuando preparé el mensaje. ¿Ok? Número 1, la iglesia avanza cuando colabora con el avance de la realidad celestial en la tierra. La iglesia avanza cuando colabora con el avance de la realidad celestial en la tierra. La iglesia es copartícipe con Cristo en manifestar y en expresar, en dar a conocer el reino de los cielos en la tierra, operando como embajadores del reino celestial. El reino es una realidad entre nosotros que se extiende. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, y no tenemos el tiempo, pero en algún momento sería bueno meditarlo.
enséñanos a orar, la primera respuesta de Jesús es cuando oren digan Padre nuestro. Y hay todo un misterio en esa expresión. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. ¿Cómo la iglesia participa de esta oración hoy? Sabiendo y entendiendo que el reino para nosotros no es solo una cuestión futura, el reino para nosotros es una realidad presente. Hay 3 expresiones por la cual la iglesia participa de esta oración en nuestros días. Número 1, venga tu reino al presente por medio de la iglesia. Uno de los daños de la religiosidad en nuestra generación es hacernos perder la dimensión presente del reino. Y el imperativo para que la iglesia, por medio de su visión, haga visible las realidades del reino en nuestros días. Por supuesto que mientras aguardamos expectantes y esperanzados el retorno triunfal de nuestro Señor Jesús, cuando su reino se expresará de manera completa y perfecta sobre la tierra, trabajamos para que la realidad del reino se haga visible en nuestra generación. El mundo, al igual que Juan el Bautista, a través de su mensajero le preguntó a Jesús, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Wow, eso solo sería otro mensaje. El reino es el poder dinámico de Dios que se hace visible por medio de una realidad concreta, una nueva realidad en la cual la irrupción en la historia se presenta como un nuevo orden que afecta a la totalidad de la vida humana. No es solamente moral y espiritual, sino que también afecta física, psicológica, material y socialmente. Y esa es la tarea de la iglesia mientras aguarda el regreso del Señor, extender el reino de Dios en este tiempo, anunciar con palabras y obras el propósito redentor y transformador de Dios para toda la creación. Número 2, participamos de esta oración cuando decimos, venga tu reino abajo por medio de la iglesia. La irrupción de este reino ha sumido a la iglesia en una actitud muchas veces pasiva. Tenemos que reconocer que hemos puesto el énfasis en los avivamientos, haciendo exclusivamente tarea de Dios los procesos transformadores de la realidad. Cuando algo está mal, automáticamente oramos y pedimos que Dios envíe un avivamiento, cuando en sí el avivamiento es la vergüenza de la iglesia. Porque avivar o avivamiento significa que la iglesia está muerta y Dios tiene que avivarla. Por eso Dios no nos está avivando en esta estación, nos está reformando. Porque hay vida, pero Él está ajustando los parámetros conforme a la verdad presente en nuestros días. No dependemos de avivamientos, no dependemos de movimientos. Hay una iglesia construida alrededor del estanque de Betesda, donde el ángel desciende y mueve las aguas para ver si uno se sana. Pero hay otra iglesia emergiendo en nuestros días que no depende del movimiento externo, porque la vida de Dios reside en su interior y esta vida residiendo en su interior nos impulsa al constante movimiento. Al tiempo que renunciamos a toda autosuficiencia que nos pueda hacer creer que la expansión del reino de Dios será el resultado del esfuerzo humano, es al mismo tiempo que reconocemos la necesidad de una intervención divina. Que venga el reino de arriba. Esta realidad, yo le animo a que usted busque en el Nuevo Testamento esta expresión arriba. Busquen las cosas de arriba, pongan la mira en las cosas de arriba. Ustedes no lo entienden porque no son de arriba. Todas estas expresiones, arriba no es un lugar geográfico, arriba es una naturaleza. Lo de arriba siempre vence lo de abajo. Si pudiéramos descubrir por revelación esta naturaleza de arriba, porque lo de arriba vence al mundo, lo de arriba vence al maligno, lo de arriba vence por sobre todas las cosas porque tiene otra naturaleza. No es una cuestión geográfica,
es una naturaleza espiritual que se revela a nosotros por medio de Cristo. La iglesia manifiesta aquí abajo el reino que viene de arriba por medio de una comunidad de fe, que vive de manera santa, que se presenta como alternativa para el mundo porque es primicia del reino de Dios y que vive de esta manera, no como resultado de un legalismo represor, sino como expresión de un gran gozo, que es el resultado de haber encontrado la perla de gran precio y haber vendido todo para comprarla. El reino es de arriba en naturaleza y es aplicable abajo. Número 3. Venga tu reino al mundo por medio de la iglesia. El reino ya ha venido. Está entre nosotros. Y no solamente está entre, al mismo tiempo que está entre, está dentro. Sale de adentro de nosotros hacia afuera. Ese es el significado de la palabra manifestar. Manifestar es literalmente sacar hacia afuera lo que está dentro. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Sale de adentro de nosotros hacia afuera. La iglesia ha esperado que venga como si la iglesia fuera Israel, pero Dios espera que nosotros demos el fruto sobre la tierra. El reino de los cielos, dijo Jesús, es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino. Tengo una buena palabra para usted en esta mañana. Los creyentes, los hijos de Dios, somos sembrados en el mundo y somos la buena semilla que Dios espera que produzca fruto. La iglesia ha esperado, pero la verdad es que es Dios el que espera que la buena semilla sembrada por Él en el mundo dé fruto. Cuando colabora la iglesia, cuando la iglesia avanza, cuando colabora con el avance de esta realidad en nuestros días, estamos viendo, y me uno a ustedes para proclamar y confesar sobre nuestras geografías y sobre nuestras jurisdicciones locales, que a partir de estos días vamos a ver un avance significativo de la realidad de Dios en nuestras comunidades. Vamos a ver un avance significativo. No hay posibilidad de entender este mensaje, de entender esta palabra y que nuestras jurisdicciones no sean transformadas. Hay un impacto en nuestras geografías cuando la palabra de verdad es comprendida. Hay un impacto en lo que Dios nos asignó. Hay un impacto en nuestras jurisdicciones que no puede pasarse por alto. Hay evidencia de que el reino de Dios está avanzando y celebramos que esa autoridad suprema que le ha sido dada al Hijo de Dios radica en la iglesia con la autoridad para llenarlo todo de Cristo. Número 2 de los 7 puntos centrales. La iglesia avanza cuando se compromete en la calidad del fruto que produce. No solo importa el fruto que producimos, sino también la calidad de este. Hemos puesto el énfasis en la cantidad y hemos alterado la calidad. Dios no solo espera fruto, Dios espera un fruto específico. Isaías capítulo 5 es un ejemplo claro de esto. La mayoría de nosotros tenemos expectativas acerca de Dios. Esperamos que Dios haga. La pregunta es, ¿sabemos lo que Dios espera? Porque Isaías capítulo 5 dice que Dios esperaba que Israel diese uvas e Israel dio uvas silvestres. Y nosotros los latinos dijéramos algo parecido a esto. No nos vamos a poner tan exquisitos. Uva silvestre, es uva. Pero para Dios no es lo mismo, porque el fruto que Él espera no es el que yo quiero darle, sino el que Él espera recibir. Y el fruto que Dios espera recibir es Cristo formado en cada uno de los santos. El fruto específico que el Padre espera no es una mejor versión de Jonathan. El Evangelio no prevé una mejor versión, sino un fruto específico. Cristo formado en el corazón de los santos para expresarlo a Él. Debemos comprometernos con la calidad del fruto y no solo con la cantidad. Y entiéndame bien, no estoy en contra de la cantidad. Creo completamente
que este evangelio terminará pandémico en nuestra generación. Porque está escrito que así sea. Ayer escuchábamos la estadística de Éfeso. 160.000 creyentes nacidos de nuevo en una población de 350.000. Creo que este evangelio es pandémico y es multitudinario. Solo hay que garantizar que lo que estamos reproduciendo sea el fruto que Dios espera. Oro que se levanten apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros en República Dominicana y en las naciones de la tierra, celosos de la calidad más que de la cantidad. Celosos de la calidad, celosos de la calidad del fruto. En mi país, cada producto que se comercializa masivamente tiene que tener un sello. Es el sello, en nuestro caso, de la SENASA, que es el ente regulador de los alimentos, que garantiza que ese alimento que se está comercializando no mate a una generación. Creo que en Estados Unidos es la FDA o algo semejante, que sella. Si usted consume algo que está sellado con ese sello de ese ente, significa que usted no se va a morir consumiendo ese producto. Los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros son los que garantizan que el sello esté para que lo que se expresa no dañe, no mate, no haya muerte en nuestra generación. Recordará usted la historia del profeta Eliseo. Hay muerte en la olla. Nuestra generación está comiendo muerte por falta de controladores de calidad. Que digan, como se dijo el jueves en la noche desde esta plataforma, eso no es conforme a Cristo. No es un asunto de crítica, es un asunto de calidad, porque nuestra generación come lo que nosotros servimos. Una generación débil y apóstata de la fe es el resultado de haber sido alimentada con muerte. Pero no es culpa del que come, sino del que da de comer. La gente tiene hambre, hermanos. La pregunta es, ¿con qué los estamos alimentando? Porque como fue dicho aquí, somos lo que comemos. Si tenemos una generación pusilánime, la culpa no es de la generación, la culpa es de lo que les damos de comer. Pero se está levantando una generación en nuestros días celosos de la calidad de la palabra, celosos de la calidad del fruto, celosos de la calidad de lo que se exporta. ¿Cómo pasa el tiempo? Pero déjeme contarle esto. Lo conté en uno de los talleres, si no me equivoco. Una de las cosas que más disfrutaba a mis 10 años era ir a la casa de mi abuela. Porque en la casa de mi abuela comía lo que se me daba la gana. Yo llegaba del colegio y mi abuela me preguntaba, ¿qué querés comer? Y yo le decía, quiero comer milanesa napolitana con papa frita y 2 huevos fritos arriba. Y me despertaba a la mañana. ¿Y qué quiere desayunar? 3 golpes con morir soñando. ¿Y qué quiere para el almuerzo? Pizza. ¿Y qué quiere para la cena? Hamburguesa. ¿Y qué quiere el domingo al mediodía? Asado. Y asado del bueno. Y mi abuela me servía. ¿Y qué quiere de postre? Helado. Aleluya. Pero el fin de semana se terminaba y el domingo a la noche después del servicio yo volvía a casa. Y cuando volvía a casa mi mamá me servía sancocho. Y entonces, no, yo quiero una milanesa napolitana con papa frita, quiero 3 golpes con morir soñando, no una tostada de pan integral con queso y mermelada. Y un día mi mamá me respondió, la abuela te da lo que vos querés. En casa comés lo que necesitas. Un padre en la fe no es el que te alimenta con lo que tú quieres escuchar. Un padre en la fe es el que te alimenta con lo que nutrirá la calidad de Cristo en ti. No siempre lo que diga papá o lo que diga mamá desde la plataforma te caerá bien. No siempre te gustará, pero está profetizado. En los últimos días la gente tendrá comezón de oír. ¿Sabe qué significa comezón de oír en nuestros días? Comer lo que quiere. Pero Dios está levantando ministros celosos del pan de vida que damos a comer, para no dar a comer ni pan recalentado ni pan envenenado, sino un pan lleno de sinceridad y de verdad en nuestra generación. Número 3,
tengo que apretar el acelerador. O vamos a aterrizar de emergencia, conforme a usted le guste la analogía. Número 3, la iglesia colabora con el avance cuando se compromete a constantemente reunir todo en Cristo. A usted no le pasa, yo le cuento lo que nos pasa allá en Argentina, que ordenamos una cosa y se desordena otra. Entonces usted dice, bueno, la congregación está ordenada, se desordena la salud. Se ordena la salud, se desordenan las finanzas. Usted dice, pero porque nuestra tarea es constantemente llevar todo a ser reunido en Cristo. La palabra reunir en Cristo es una palabra muy interesante. No tengo el tiempo de explicarlo en profundidad, pero puede anotarlo y investigarlo si quiere. La palabra reunir significa llevar todo bajo una misma cabeza. Volver al gobierno de la cabeza. Y fue dicho ayer magistralmente por el pastor Greco, así que voy a pasar este punto rápidamente. Cuando perdemos el gobierno de la cabeza, entra en acción todo lo que echó a perder la humanidad. Lo único que garantiza que sigamos avanzando es que nos gobierne la misma cabeza. Es imposible ser uno con aquellos con quien no nos gobierna la misma cabeza. Porque ya no es un asunto de empatía o de buena relación, sino de gobierno. Si no nos gobierna lo mismo, no vemos lo mismo, no sentimos lo mismo y no pensamos lo mismo. Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Ese acuerdo no es un acuerdo político de paz. Suspendamos la guerra santa y el tiroteo amistoso. No, ese acuerdo es el resultado de que Él sea el que nos gobierne. Número 4. La iglesia avanza cuando es fiel al mensaje, la resurrección. Proclamamos un mensaje de vida y esperanza, un mensaje que trae luz a la oscuridad y que trae vida a lo que estaba muerto. Cristo resucitó de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Hechos capítulo 17, verso 32, y escuchando de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban. Esta no es una opinión muy popular, lo sé, pero en los inicios de la iglesia el escándalo, lo que hacía que la gente se alarmara, no era solamente la cruz, era la resurrección. Es simple, conocemos mucha gente que muere, pero ¿cuántas personas conocen que resucitó? El escándalo estaba en que Jesús había resucitado. Pablo dice que si Él no hubiese resucitado, vana sería nuestra predicación. Ahora, de todo lo que han vuelto de la muerte, pocos, pero hay recuentos, solo Cristo no volvió a morir jamás. Aleluya. Dándonos una garantía segura de los sufrimientos actuales. El dolor que podemos enfrentar o enfrentamos tendrá un fin. Ahora, esto no debe quedarse en el principio de la iglesia. El escándalo debe seguir siendo la resurrección. El evangelio no es solo que Jesús murió. Si se queda ahí, eso hubiese sido una muy mala noticia. El evangelio es que también resucitó. ¿Tiene sentido nuestra vida como hijos de Dios? ¿Cómo encajan lo que enfrentamos? Las pruebas, el dolor, el sufrimiento. Es allí donde la resurrección de Cristo nos ayuda a ver la esperanza que hay para nosotros. Porque Él vive, también vivimos nosotros. Porque Él seguirá viviendo, nosotros también viviremos. El dolor, la muerte, el sufrimiento, la confusión tendrán fin, pero la vida de aquellos que creen será para siempre. La cruz nos ayuda a ver que necesitamos morir al yo. Pero si el yo muere, ¿qué esperanza tengo? La resurrección nos ayuda a ver que un nuevo yo, de acuerdo a la voluntad de Dios, con un corazón conectado con Él, emerge en la tierra. Número 5. La iglesia avanza cuando devuelve la esperanza a un mundo desesperanzado. Cristo en vosotros, fue dicho ayer. Cristo en vosotros, esperanza de gloria. La crisis más fuerte de nuestra generación, estadísticamente hablando, no es económica, no es política, ni siquiera es religiosa, que son las 3 patas con las que el sistema del mundo aplasta a las personas. La crisis
de nuestra generación es la desesperanza. Zacarías 9 compara la desesperanza con una cárcel. Y vivimos en una generación encarcelada en desesperanza. Y la desesperanza produce desesperación. ¿No sería ridículo que si usted y yo tenemos lo que puede resolver el problema pandémico de una generación, nos lo guardemos para nosotros? Y me gusta que me mire con esa cara, porque significa que el impacto está siendo generado. Tenemos la respuesta, tenemos el antídoto, tenemos la solución, porque no es nosotros, es Cristo en nosotros, pero estamos demasiado cómodos. Estamos demasiado cómodos disfrutando nuestra libertad, que nos hemos olvidado de ser prisioneros de Cristo. Ayer el apóstol Tamo dijo algo que pasó muy rápido, pero que merece mucha profundidad. Somos prisioneros de Cristo. ¿Sabe qué significa prisionero de Cristo? Es que Él nos libertó de la muerte, de la desesperanza, de la vieja vida. Él nos libertó y nos dio la llave de esa libertad. Pero ser prisionero de Cristo significa meterse en Cristo, cerrar la puerta de la cárcel otra vez y tirar la llave. Es ser prisionero de alguien más. Nuestra generación demanda pregoneros de esperanza. No que digan que todo va a estar bien, porque esperanza no es lo mismo que deseo. Yo deseo que Argentina gane la próxima Copa Mundial otra vez, pero eso no es esperanza, eso es un deseo. Y esperanza que no se cumple, dice Proverbios, es tormento al corazón. No hay que confundir esperanza con optimismo. Optimismo es un pensamiento positivista de encarar con buena actitud la vida. Si usted es optimista, gloria a Dios, porque es horrible estar con gente pesimista. Pero eso no es esperanza. Esperanza es anunciar una nueva realidad frente a la realidad que gobierna la tierra. Número 6, y cerramos. ¿Está bien? 6 y después 7. La iglesia avanza cuando construye modelos que Dios puede utilizar como estándares. La iglesia avanza cuando construye modelos que Dios puede utilizar como estándares. Isaías 59, 19. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera. ¿Sabe qué significa la palabra bandera allí? La palabra bandera literalmente significa estándar. Es imposible detener el avance en nuestra generación del río. Lo dijo el apóstol Tamo la primera noche. La oscuridad está aumentando. El enemigo vendrá como un río. Pero hay un freno. Hay un hasta aquí. ¿Sabe cuál es la respuesta de Dios al avance del río? Levantar un estándar. Entonces el enemigo viene con un río diciendo: el matrimonio entre el hombre y la mujer está caducado. Y entonces, ¿qué hace Dios? Levanta un estándar. No, hay modelos de matrimonios donde los hombres aman y son fieles a sus esposas y donde las esposas son fieles a sus esposos. Dice el enemigo: ya no hay el modelo de familia entre un hombre, mujer e hijos, está agotado. Señores, nuestra guerra no es ideológica, nuestra guerra es de modelos. El tiempo que nosotros pasamos discutiendo sobre argumentos es tiempo que perdemos de construir modelos. Noé no pasó 40 años discutiendo con los impíos sobre el arca. Solo construyó el arca. Y en el momento de la lluvia, todos dijeron: me parece que Noé tenía razón. La respuesta de Dios a la maldad del mundo son los estándares. Y oro
que Dios incomode tu vida y mi vida en esta mañana y en estos días a construir el estándar de Dios en nuestra generación, porque estamos discutiendo sobre cosas que se resuelven con estándares. Usted y yo podemos discutir todo el día si los extraterrestres existen o no existen. Y usted puede presentarme 25 argumentos por qué no, y yo puedo presentarle 25 argumentos por qué sí. Pero yo le garantizo que si yo logro traer un extraterrestre aquí, se acabó la discusión. Discutimos, la iglesia discute sobre cosas que se resuelven con estándar. ¿Sabe por qué? Porque es más fácil discutir que construir un modelo. Porque para discutir usted se internaliza, y no estoy hablando de la no apologética ni de la no apología. Debemos estar listos para presentar defensa de nuestra fe a todo aquel que demande razón de nuestra esperanza. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que al mismo tiempo que estamos preparados, es al mismo tiempo que estamos construyendo un modelo. Un modelo padre-hijo, donde los padres y los hijos trabajan y colaboran juntos. Se lo dije el primer día, o no me acuerdo ya. Tengo el honor y el privilegio de caminar al lado de mi padre en la fe, que al mismo tiempo es mi padre biológico. Ese modelo llevó tiempo construir. Déjeme contarle esto. Año 2002, estábamos en una conferencia, yo tenía 7 años, y una de mis grandes actividades a los 7 años era ir a conferencias con mi papá. ¿Por qué? Porque después de la conferencia nos íbamos a almorzar o a cenar los dos solos. Yo soy el mayor de 4 hermanos, así que si usted tiene varios hermanos, sabe lo que significa lograr tener un tiempo solo con su papá. Y al margen de que éramos 4 hermanos, éramos familia pastoral. Y nuestra situación económica en ese entonces no era precaria, era hiper precaria. Solo comíamos carne cuando nos mordíamos la lengua. Para economizar, el sol salía en blanco y negro en nuestras casas. Vivíamos en una casa tan pequeña que si entraba el sol teníamos que salir nosotros. Eran esos años difíciles. Eran esos años donde cada centavo contaba, donde guardábamos las monedas. Pero la salida con papá era la salida con papá, porque no se iba todo el tiempo a comer afuera. No se salía todo el tiempo, era algo de contadas veces. Y me acuerdo que mi papá me había prometido, bueno, yo te busco en el colegio, vamos a la conferencia y después de la conferencia vamos a cenar juntos. Imagine la ilusión. No, esa noche la conferencia se me pasó muy rápido porque yo tenía una ilusión. Esa noche el predicador predica este mensaje: entrega a tu Isaac, hablándonos del primogénito, hablándonos de la obediencia. Y usted sabe, apóstol, disculpe, lo tengo que decir, en esa estación cualquier mensaje que tenga que ver con entrega a tu Isaac terminaba en una ofrenda. Ahí no había cómo. Y si no terminaba, no tenía que ver con Isaac, de alguna manera se hacía aparecer Isaac para terminar con una ofrenda. Y el predicador, obviamente, cierra el sermón levantando una ofrenda. Y mi papá me dice, siento que tenemos que ofrendar todo. Yo estoy haciendo broma, pero fue una palabra muy fuerte en esa noche. Yo me acuerdo, tenía 7 años y me acuerdo hasta el día de hoy. Pero me dice, hijo, dar todo esta noche significa que no vayamos a comer juntos. Claro, allá atrás no había tarjeta de crédito que uno pagaba con tarjeta de crédito. No había nada, si los bancos no nos querían ni ver. Dar todo esta noche significa que no hay salida. ¿Podemos ir juntos a ofrendar? Y ahí fuimos los dos, de la mano. Era un auditorio grande, había una distancia como de 150 metros. Y yo iba acordándome, 7 años.
nosotros subiremos, adoraremos y descenderemos. ¿Sabe cómo terminó nuestra salida familiar, padre e hijo, esa noche? Sentados en el cordón de la vereda, de la acera, partiendo un hot dog. Nosotros le decimos pancho, un hot dog, que salía 50 centavos. O sea, imagínense que era un hot dog gourmet, partido a la mitad, con la mitad de un vaso de Coca-Cola que alguien tuvo misericordia de nosotros y nos lo regaló. Esa noche perdí una salida, pero gané un modelo. 20 años después, 20 años después, estamos los dos almorzando en un restaurante en la torre más alta de Londres. Y de repente nos acordamos de aquel hot dog partido a la mitad, que en ese momento era todo, pero fue el inicio de construir un modelo. Para mí, paternidad no es un mensaje. Para mí, padres espirituales no es una doctrina que suena bonito. Sí, es verdad, hay abusadores, pero para mí nunca fue un asunto de teología o de enseñanza. Para mí fue un modelo, porque aprendí desde chico que lo que sana el corazón de nuestra generación y trae sanidad a la tierra es padres e hijos trabajando juntos. Tengo el honor más grande que una persona pudiera tener, servir al lado de un hombre y una mujer como Gustavo y Karina Lara. Porque para ellos darlo todo por el reino no es una predicación de domingo, es un modelo. Y hoy tengo el honor de viajar más de 95 países en los últimos 15 años y no viajo predicando sermones bonitos, sino por la gracia pura e inmerecida de Dios, levantando un estándar de decir, sí, hay padres e hijos que trabajan juntos. Sí, es posible levantar familias de fe que trabajen sin competencia, que trabajen sin competitividad, que trabajen sin envidia, que trabajen sin celo, que trabajen sin contienda. A mí no me pone nervioso predicar delante de mi papá, me da mucha seguridad, porque yo no tengo que demostrarle a él, porque no valgo por lo que hago, sino por lo que soy. Claro, cuando me bajo, hay que ajustar esto, hay que cambiar lo otro, hay que modificar esto, en esto te excediste. Porque un padre no te va a decir todo lo que quieres. Construir un modelo demanda perfeccionar, como se nos fue dicho ayer, hacer encajar la respuesta a la operación de las tinieblas en nuestros días. Es levantar un modelo padre-hijo, un modelo de familia, donde los esposos aman a sus esposas y las esposas aman a los esposos. Un modelo de administración, un modelo de relaciones sociales, un modelo de empresas que no evaden impuestos como las empresas normales, sino que pagan sus impuestos, que se relacionan correctamente en las relaciones sociales, honra al que merece honra, se somete a instituciones humanas. Y número 7, la iglesia avanza cuando avanza de tal manera que llega a todo y a todos. Responderé a este delicado asunto con 4 preguntas y al mismo tiempo 4 respuestas. Número 1, ¿a quiénes creó el Señor para Él? Según Colosenses 1:16, todos los hombres fueron creados por Cristo y para Cristo. Según Romanos 11:36, todas las cosas son de Él, por Él y para Él. Según Romanos 3:23, todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios, lo cual implica que todos habían sido creados para su gloria. Según Génesis 12:1 y 3, Dios se propuso bendecir a todas las familias de la tierra mediante la simiente de Abraham, que es Jesucristo. Entonces,
A la pregunta, ¿a quiénes creó el Señor para Él? Respondemos, a todo y a todos. ¿A quiénes redimió Jesús en la cruz? Según Juan 1:29, Cristo es el Cordero que quitó el pecado del mundo. Según 2 de Corintios 5:19, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Así que debemos afirmar que a la pregunta de ¿a quién redimió Jesús en la cruz? Debemos decir a todo y a todos. Número 3, ¿a quiénes tenemos que predicar el Evangelio? Según Mateo 28, 18 al 20, la orden de Jesús es hacer discípulos a todas las personas de todas las naciones. Según Marcos 16, 15, Jesús nos ordena predicar el Evangelio a toda criatura. Por lo tanto, a la pregunta ¿a quién tenemos que predicar el Evangelio? La respuesta es a todo y a todos. Y última pregunta para orar. ¿Cuál es la voluntad de Dios para todas las personas? Según 1 de Timoteo 2, 3 y 4, la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Según 2 de Pedro 3, 9, Dios no quiere que nadie se pierda. Por lo tanto, a la pregunta ¿cuál es la voluntad de Dios para todas las personas? Respondemos que todos sean salvos y que ninguno se pierda. Por lo tanto, quiero desafiarte en esta mañana en lo que a mí respecta, conclusión de esta intervención, diciéndote vamos, sacúdete el polvo de la comodidad, es tiempo de avanzar. Vamos, sacúdete de la silla en la que te has sentado, porque el reino de Dios no se trata de quedarnos quietos, sino de avanzar. Iglesia en avance, Hades en retroceso, refleja la confrontación constante entre la luz y la oscuridad, entre la vida y la muerte, entre lo temporal y lo eterno. Como iglesia somos portadores de la luz de Cristo, avanzando contra las puertas del Hades, expandiendo el reino de Dios en la tierra. Por supuesto nos enfrentaremos al Hades, pero tenemos una palabra y es con la que quiero afirmar tu espíritu en esta mañana. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Póngase de pie, por favor. Es tiempo de recobrar el avance. Es tiempo de recobrar la pasión. Es tiempo de recobrar el evangelismo, la entrega sacrificial, la renuncia, porque aquel que encontró la perla de gran precio vende todo lo que tiene por esta perla. Si la palabra que se nos predica es la palabra de Cristo, la comodidad no es opcional. Venimos a esta escuela para ser alcanzados, para ser capacitados, para ser reformados, con un propósito claro: avanzar, avanzar. Después que Israel pasó por el Gilgal, tuvo que seguir avanzando. Dios lo reconfiguró, Dios lo circuncidó, Dios los hizo comenzar de nuevo, pero la travesía no terminó. Por lo tanto, quiero pedirte que tomes la mano de la persona que está a tu lado, allí donde estás. Si puedes unir filas. Quiero declarar esta palabra a tu espíritu, no a tu mente, a tu espíritu. Que el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él sea sobre nosotros en estas jornadas, para que sepamos la esperanza a la cual Dios nos ha llamado. Que Dios dote tu espíritu, tu mente, de diseños divinos para construir modelos que Él pueda levantar. Que tu familia, que tu matrimonio, que tus hijos se conviertan en un estándar que Dios pueda levantar. Que la empresa que Él te asignó, que el lugar donde Él te puso, que la congregación, la familia de fe en la cual Él te sembró, se convierta en un modelo que Dios pueda decir: el avance de las tinieblas está en nuestros días, pero hay una palabra de esperanza. Voy a levantar un estándar que hará auténticas familias apostólicas, capaces de redimir a los huérfanos y a las viudas espirituales, de ponerle un freno a los fariseos que devoran las casas de viudas, y restaurar en nuestra generación el auténtico, el apostólico, el original estándar de Dios
que hace que las puertas del Hades no prevalezcan contra la iglesia. Vamos, familia apostólica, es tiempo de avanzar. Vamos, es tiempo de sembrar nuestras vidas construyendo un modelo que sí funciona porque es de acuerdo a los estándares de Dios. Y entonces, y solo entonces, veremos el conocimiento de la gloria de Dios inundar la tierra como las aguas cubren la mar, porque Dios respalda con gloria lo que conlleva su imagen, porque Dios respalda con gloria lo que lleva su estándar, porque Dios respalda con gloria lo que lleva su modelo, para la gloria de Dios en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias por recibirnos con tanto amor. Sea la paz de Dios en abundancia en ustedes y que Él haga en nosotros lo que es aceptable delante de Dios por medio de Jesucristo. Amén.